Ya hablamos de la importancia de las madres en la etapa formativa, la crianza y los liderazgos de algunas de las figuras más reconocidas a nivel mundial. Y así que hoy vamos a seguir la conversación con el rol del padre. Ya con ejemplos como el padre de Tiger Woods. Lo hizo también. No. El de Elon Musk. El de Carl Jung también. Unos asuntillos por ahí. Y el efecto que estuvieron en ellos. Estamos con Sebastián Rodríguez, psicólogo y nuestro coach acá en Futuro. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y Bienvenido. Bien, Bien, tremendo bien. tema de nuevo, ¿no? Tremendo tema. Los padres. Los padres. Los padres. ¿Vamos a partir por los padres de estas personas? ¿Les gustaría partir por ellos? Sí. Bueno, ¿O la existencia de... ya, vamos por ellos. Vamos ya. con estos Porque yo ejemplos igual que tengo pusiste. otros temas de padres. Vamos. ¿Quiénes son estos padres de Tiger Woods y de Elon Musk? ¿Quiénes fueron? los elegí como ejemplo, Sí. ¿no? Como el ejemplo de... La vez pasada hablamos de la importancia de las madres que inspiran, apoyan y que generalmente son, cuando son bien acompañadas, son por papás un poquito más pasivos, pero que acompañan a la mamá, acompañan en la crianza, apoyan al hijo. Pero acá tenemos casos de dos padres que toman un rol protagónico, ¿no? Acá como que ellos quieren que sus hijos sean alguien extraordinario. ¿Ya? Y el caso más emblemático y que ahora último ha salido en las noticias por su último accidente es Tiger Woods, que ha sido como... Que claro, que es como ya el ejemplo de cuáles son los límites del alto desempeño, ¿no? O sea, acá hablamos de un papá que a los 6 meses ya estaba más o menos entrenando a su hijo así para que fuera golfista. O sea, no tuvo ninguna posibilidad de elección, Ya. no fue que 6 meses. eligió el golf o que le gustó más que otro deporte. No, acá... Y claro, y ahí uno ve que, claro, mientras Tiger Woods fue el número 1 del mundo, nadie cuestionaba mucho el rol del papá y era más bien admirado este rol paterno. Pero después de que falleció el papá y se supieron más cosas, empezó todo un cuestionamiento, ¿no? Que se ve en el comportamiento de Tiger Woods, que ha sido bien problemático en los últimos 20 años. Entonces, Los excesos, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo era ese padre? ¿Castigador? era un padre que, y esto pasa mucho en el mundo del deporte, ¿no? Que no fueron los grandes deportistas que les hubieran gustado ser ellos y que quisieron que sus perfecto. hijos, Ya. que es el caso de Andrea Agassi, es el caso de otros deportistas que uno ve que, claro, hay papás que están obsesionados con que alguno de sus hijos sea un campeón mundial en alguna de las disciplinas que eligieron. Acá no hubo posibilidad de elegir, o sea, en biografías de Tiger Woods, y también él ha contado, claro, su papá lo sentaba a los 6 meses a ver cómo él le pegaba, lo llevaba a ver cómo el papá le pegaba a la pelota y la mamá le daba una cucharita de comida para juntar el estímulo golpe-comida, así como para hacer un golpe instantáneo de que el niño quisiera jugar golf, ¿no? Que tuviera esta obsesión. A los 2 años ya lo llevaba 2 horas a la cancha de golf. Pero le fue bien, pues. Claro, le fue... Si uno lo piensa, fue exitoso el papá. Claro, si uno Y lo Tiger piensa, Woods también, pues. si uno lo piensa de esa perspectiva fue... Sí, pues, lo logró. ¿Pero a qué Logró. costo? ¿A qué costo? Ya. Ahora, el tema es que después se empieza a ver, claro, cuál fue el tipo de entrenamiento que le dio el papá. Ya que el papá había sido un ex militar, un ex boina verde, y le dio entrenamiento militar a un niño. Ya en que lo insultaba, lo trataba mal, lo exponía, lo ponía mucha tensión, ¿ya? Y que gracias a eso estaba desarrollando esta dureza mental, ¿no? Este toughness, este relentless que hablan mucho los gringos. Que claro, que es muy necesario para el deporte, pero que deja secuelas. Deja secuelas en el desarrollo y deja secuelas en estos niños que finalmente Tiger Woods termina teniendo una pésima relación con su papá, ¿no? O sea, finalmente después de idolatrarlo como su héroe y su ídolo, lo termina rechazando. Porque claro, fue una figura que no le dio muchas opciones a hacer nada más de lo que su papá quiso que él hiciera. Claro, estábamos hablando hace un minuto atrás con Katia Araujo con respecto al tema de la autoridad, justamente la autoridad. Y pareciera o uno asocia, claro, en el caso de Tiger Woods y otros, por supuesto, de manera extrema, siempre a la autoridad más castigadora al padre. Claro, es que por eso es tan complicado este rol, ¿no? El rol del papá, porque si es muy ausente es terrible. Si hay una ausencia total de papá es una tragedia. Si hay un papá muy presente es complicado, se genera mucha tensión. Entonces,
generalmente los papás como que toman ciertos roles un poquito menos protagónicos en la crianza de sus hijos también como una forma de cuidarlos, ¿ya? Porque los expone a mucha tensión. Es como cuando uno le enseña a manejar a alguien, ¿ya? Cuando uno le enseña a manejar a alguien y uno no es un profesor de manejo, uno se pone nervioso y uno se desespera con la incompetencia del aprendiz. Entonces, los papás suelen ser menos pacientes que las mamás, suelen ser más exigentes y se suelen frustrar más con el desempeño. Porque, y aquí de nuevo volviendo al tema de por qué los padres en general nos han significado autoridad, en general nos han significado también, porque están desapegados de la emoción a lo mejor. O sea, Porque tienen menos conexión con la emoción o han tenido. No estoy diciendo que los padres de ahora, quizás. no, ha cambiado mucho el modelo, ¿no? Sí, claro, por Ahora supuesto. uno ve papás que acompañan mucho mejor a sus hijos. Totalmente. Pero antes, claro, había un modelo mucho más castigador. O sea, Sí, po. el mensaje era espérate que llegue tu papá. Totalmente. Espérate que llegue tu papá, cuando venga tu papá y vas a Voy ver. a contar a tu Te papá. voy a contar a tu papá. Entonces, claro, y era una persona que esperaba resultados. No, era una persona que tú llegabas con las notas, tú llegabas con... Esperaba resultados, lo demás le Proceso importaba no poco, importaba. no le importaba nada. Entonces, claro, si uno lo piensa así, eso tenía la ventaja que el niño tenía bastante libertad hasta el momento de los resultados, ¿ya? Ahora, estos papás van más allá, son muy presentes en la vida de sus hijos, les exigen mucho y exponen a sus hijos, claro, a altos niveles de tensión, que los puede preparar muy bien para un mundo competitivo como es el deporte, pero que les impide desarrollar otras habilidades, ¿ya? O sea, quedan muy determinados por esto que la vida es competir y ganar, que en el mundo deportivo suena súper bien, pero en el otro ámbito de las relaciones humanas uno pierde amigos, pierde familia, pierde otros vínculos. O sea, Tiger Woods fue entrenado para ser lo más agresivo posible en la cancha, siempre ganar, ser duro. Suena súper bien, pero en un niño, Claro. ¿cómo distingue él que eso pasa solamente en el golf y no en la escuela y no en otro lado? ¿O cómo tiene que ser con otras personas? Oye, ¿y por qué está este dicho? Vamos a saltar de chinco la jote, porque sé que el tema de los padres va a dar para hartas secciones más, así que me voy a dar el gusto de hacerlo. ¿Qué es lo que es matar al padre? O sea, es una fantasía, ¿no? Que existió esto de que en algún punto uno tenía que matarlo para superarlo. Ya estaba como esa fantasía que claro, que Freud se lo plantea a un amigo de manera epistolar, que claro, que él tiene la tragedia de superar al padre en términos intelectuales, en términos sociales, él fue más que su padre, pero siente mucha culpa por eso. Entonces como que se siente atrapado, ¿no? Entonces esto como de matar al padre es como, sí, tú para triunfar tienes que ser mejor que tu papá. Es como un mandato cultural y a la vez una prohibición. Entonces, Y esa tensión que existe entre, sobre todo, digamos, entre lo veo más como los hombres también, pues, como hijo-hombre. claro, ¿Sigue existiendo? sigue existiendo. Y, por ejemplo, hoy día con el tema económico, claro, hay mucha gente joven que dice, pucha, yo no voy a poder tener la casa que tuvo mi papá. Claro. No voy a poder tener los autos que tuvo, no voy a poder tener la cantidad de hijos que tuvo mi papá. Ahora estamos viendo, porque antes el discurso era ojalá fueras más que tu papá y ojalá tú vayas a la universidad y tú tengas auto y tú tengas casa propia. Estaba antes la fantasía que uno podía ser más que el papá y uno sentía un poquito de culpa por ser más que el papá. Ahora no estamos llegando a ser más que el papá. Claro, de hecho mi papá tuvo una casa a los 30 años y yo con suerte a los 40 a ver si puedo No acceder. la voy a tener, Claro. o no la voy a tener Éramos nunca. 4 hermanos, 5 hermanos, y ahora es imposible. Entonces, claro, viene... Pero sí está esta tensión de que antiguamente el éxito era como, claro, ser más que el papá, haber llegado... Pero la relación se define de manera competitiva. Por eso, Hay una competencia ahí, ¿o no? por eso es tan delicado, ¿no? Que si tú tienes una ausencia total de papá, claro, tú te perdiste todas estas tensiones. Ahora, si tú tienes un papá excesivo, claro, te puede generar un malestar muy alto, ¿no? Un papá muy exigente que tú tienes que ser más, tienes que competir más. ¿Cómo lograr el punto medio es lo desafiante? O sea,
hoy yo creo que muchos papás están muy preocupados, ¿no? De no ser tan exigentes con sus hijos, de no pedirles tanto, de ser más, por decirlo de alguna forma, de criarlos más suavemente. ¿Ya? Hay una preocupación que creo que es muy positiva, ¿ya? Pero también se pierde algo. Claro. ¿Ya? ¿Se pierde algo en qué sentido? Se pierde algo como ese espíritu de querer emprender, de querer hacer más, se pierde un empuje. O sea, Sí, se están muy regalones. Claro, el papá daba ese empuje de que, claro, estás muy regalón, estás muy acá. ¿Que papás blandeje e hijos blandengues? O sea, yo creo que hay papás que se sienten culpables más que hayan sido blandengues. Yo creo ¿Culpable en qué sentido? ¿La culpa de qué? O sea, hoy hay mucho papá con culpa por no poder hacer todas las cosas que uno se supone que podría hacer como padre. Hoy día hay mucha información y uno ve muchísimas cosas que hacen los padres hoy que no hacían antes. Entonces, hoy hay como una tendencia a querer hacer muchas cosas con los hijos. Qué agotador. Agotador. Ay, sí, es que ahora ya. Claro, y la competencia con el otro padre en el fondo. Claro, Oh. o sea, hoy día está la competencia por voy a acompañar a mi hijo su primer día, a su primer paseo, voy a estar con mi hijo en su primer cumpleaños, voy a estar con mi hijo en su primer último día de clase, voy a estar con mi... Entonces sí, entonces eso todavía es muy temprano para saber si es muy bueno o muy malo, ¿ya? Pero está generando un cambio cultural que, claro, hay gente que puede hipotetizar que se pierde un poquito de empuje, ¿no? Como que esto de que el papá sea una figura tan acompañadora, tan comprensiva. O que le dé todo. Pero eso tiene, claro, pero papá y mamá, digamos, ¿no? Es como una claro. forma de crianza que puede decir que uno podría decir, uno también de alguna manera liquida a los niños también. ¿O no? A ver, O estoy exagerando, pero bueno. pero con papá y mamá se Ya, producen papá, más ya. equilibrios, ¿no? Se pueden producir claro. más equilibrios. Ya tú puedes tener un papá muy exigente y una mamá más cariñosa. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno, ya. Eso es bueno. El bueno y Ahora, el malo. Complemento. Un complemento. Ahora, por ejemplo, en el caso de Tiger Woods, fue un niño que la mamá se puso al servicio del papá para que el hijo fuera campeón. Ya. Bueno, si no, imagínate cómo te iba con ese papá. No, Si claro. te pones- Entonces, ahí uno ve como un sistema un poquito más perverso. Ya, pero ¿no? ahí hay una perversión, una crueldad, digamos. Hay Claro, otro... nos ponemos de acuerdo para que nuestro hijo sea número uno. Y hacemos todo lo posible y le damos todo lo que necesite. Claro, salió número uno, durante 15 años fue el líder indiscutido en el golf, pero generó unas consecuencias porque Tiger Woods tiene serios problemas relacionales. O sea, sus temas están relacionados a adicciones al sexo, infidelidades, mal uso de sustancias, que tienen que ver con que no se sabe relacionar tan bien. O sea, está casado, tiene hijos, pues se separa, entre medio tiene no sé cuántas historias que son bien sabrosas, pero claro, es alguien que cuando ya choca un auto y lo pillan, dice, sí, tengo problemas relacionales, tengo que ir a terapia. O sea, eso es como un poco... Que es lo que vimos ahora, hace unos lo que días vimos atrás. ahora, que ha pasado 3 o 4 veces. Claro, Que sí, lo han hay pillado. harta historia. Claro, Hay harta historia ahí. entonces, ahí uno ve que, claro, ese nivel de exigencia, de competencia, claro, desfavorece otra forma de relacionarse. Pero yo creo que sería difícil encontrar alguna de esas personas que realmente está en el puñado de la excelencia que no tengan una grieta por otro lado. O sea, porque para llegar a ese lugar realmente en general tú requieres, no sé. No, hay que tener un desequilibrio. O sea, Claro, o sea, hay alguien que está quebrado en otro aspecto, porque si no, no claro, podría. o sea, nomás, hay que po. ser un jugador desequilibrante, ¿no? Uno Totalmente, tiene- po. y eso, sí, eso se logró. Ahora, ¿cuál es el costo de esa grieta, de ese daño? Entonces, sirven un poco estos ejemplos para cuestionarnos o mirar nuestro rol como papás, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro rol hoy en que hay tanto tema con la educación, la violencia, y uno va viendo cuál es nuestro rol, nuestra presencia, nuestra ausencia, cuánto acompañamos, cuánto no acompañamos? Hoy hay mucho debate sobre cuánto deberíamos estar presentes los padres. Es que yo creo que, pucha, lo vamos a dejar para la otra vez, pero lo que sí yo creo que, y es algo que hemos conversado mucho y sería bueno conversarlo, es el tema de los padres y la autoridad. Y esta idea de que se perdió, no sé si es así o no, si tú lo sientes o no, esa pérdida de autoridad que también se traspasa al colegio, se traspasa todo lo que estamos teniendo, el tema de la educación, a la sociedad, creo yo, que efectivamente, insisto, antes era la imagen del padre.
Ponerse los pantalones, todas esas cosas. O sea, el tema central es la autoridad, o sea, y cuál es nuestra relación con la autoridad, ¿no? Entonces, en estos ejemplos, claro, de niñitos que llegan al desempeño más alto, claro, ellos no se cuestionan la autoridad del No. papá. O sea, uno ve una autoridad súper clara, o sea, mi papá es mi Dios, es mi entrenador, es mi mentor, él sabe todo, yo no tengo que pensar. O sea, que eso ya cae en un autoritarismo, ¿no? Ya. Ya. Ok, sí. Ahora, uno como adulto intenta, claro, constituirse en una autoridad sana para sus hijos. Ahora, ¿qué significa ser una autoridad sana, no? O sea, cómo uno cría hijos fuertes, pero a la vez sano, a la vez sensible, o sea, no es muy fácil. No es fácil. Y es un temazo que vamos a seguir abordando más adelante con Sebastián Rodríguez, psicólogo y coach acá en Futuro. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos con un clásico, Iron Maiden.